Amado Padre, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por esta gran bendición que tenemos de juntarnos, Dios, primero, y lo primero es lo primero, a adorar su nombre, a glorificar su nombre, Señor. El hecho de reconocer que todo buen don proviene de su mano, Señor. Y esto es un buen don, es un buen regalo, Dios, que usted nos permita juntarnos una vez a la semana. Una vez a la semana en este lugar, en esta casa de oración, para honrar, bendecir, glorificar su nombre, y también, Dios, para ser instruidos a través de su palabra. Como también, Padre, el poder vernos, el poder abrazarnos, el poder desearnos bendiciones los unos a los otros. Todo esto está de acuerdo a su voluntad. Esto es lo que usted quiere para su pueblo, para sus hijos y para sus hijas, Señor. Los que todavía no lo entienden, Padre, ayúdeles a través de su Espíritu Santo a entender, Dios, que esto es necesario. Esto es fundamental para la vida de cada hombre y de cada mujer que le ha entregado su corazón, su vida al Señor. Juntarse con sus pares, juntarse con sus hermanos para ser edificados a través de la palabra, a través del testimonio, a través de la palabra del hermano en sí, Señor. Eso nos edifica, eso nos ayuda, eso nos hace crecer, Padre. Hoy estamos aquí, Señor, y necesitamos, Señor, ser instruidos por su palabra. Bendíganos a través de ella, Padre, en el nombre de Jesucristo. Bendiga a mis hermanos y mis hermanas que están ahí en los medios tecnológicos, vía online, Señor, Facebook, Señor, YouTube. Dios eterno, bendiga sus vidas, Señor, y permita, Padre, que su palabra pueda calar hondo en sus vidas y en sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Agradecemos, amén, la vida de los hermanos y las hermanas que puedan estar comunicados con nosotros, porque también es la iglesia online, ¿cierto? Es la iglesia que está ahí a través de los medios tecnológicos, amén. Para saber si realmente es compatible la palabra cristiano y fama, vamos a ir entonces, lo primero es Mateo 4. Mateo capítulo 4, no es el texto base de la palabra. Mateo capítulo 4. Miren lo que dice la palabra con respecto a nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo. Mateo 4, versículo 23 al versículo 25. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Amén? ¿Así dice? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió, ¿qué dice? Su fama. La palabra fama es una palabra bíblica, está en la Biblia. Entonces dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y dice que los sanó, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, vemos que la palabra fama se encuentra en la Biblia. Entonces, no necesariamente está separada de la vida del cristiano. ¿Cómo se adquiere la fama? ¿Cómo se da la fama? Yo creo que el problema es buscar la fama, según lo que pienso yo. Cuando buscamos la fama, ¿Jesús buscó la fama? Nunca buscó la fama. Él siempre, al contrario de eso, él siempre le pedía a la gente que no divulgara lo que él había hecho. Entonces, porque había un tiempo de ministerio, entonces Jesús no quería que se apresurara el tiempo, aunque en la voluntad de Dios, en la voluntad del Padre, nada se apresura, ¿ven? Todo eso en su debido tiempo. Pero el Señor no buscó la fama, pero sí le llegó. ¿Cuál fue el medio por el cual le llegó? ¿Por qué le llegó la fama a Jesús? La gente que proclamaba que él hacía.
Entonces empieza Jesús, amén, empieza con la predicación. Empieza a predicar en la sinagoga de ellos y empieza a hacer milagros, empieza a hacer sanidades, y eso se divulgó, su fama, dice, se divulgó a través de todos los lugares. ¿Por qué? Porque Jesús estaba predicando, estaba sanando, estaba haciendo milagros. Realmente era imposible que eso se quedara en silencio. La fama es la opinión favorable que la gente tiene de alguien o de algo. Eso es fama. Entonces es una opinión favorable que la gente tiene de alguien o de algo. Entonces el hecho, el fruto, o al fruto, lo sigue la fama. ¿Cuántos famosos hay aquí? ¿Cuántos famosos y famosas? Un famoso. Ahí apuntan con un dedo que hay un puro famoso aquí. Entonces honramos al Señor porque Dios nos ha bendecido con un famoso en la congregación. Aleluya. Ah, no es famoso. Todos deberíamos ser famosos. ¿Sí? Porque el fruto trae la fama. Los frutos son los que traen la fama. Fama es opinión favorable, lo vuelvo a repetir, que la gente tiene de alguien o de otro, o de alguna otra cosa, o de algo. Entonces cuando su vecino lo conoció a usted sin Cristo, hermano o hermana, usted tenía una fama favorable, desfavorable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a lo mejor era odioso, y para qué me invitan si saben que soy muy odioso. Entonces, algunos, ¿cierto?, eran odiosos, malas pulgas, constantemente alegando con el vecino por acá, porque regaba, porque no regaba, porque barría, porque no barría, ¿cierto? Constantemente, eso era sin Cristo. Entonces era una fama desfavorable. Pero ahora en Cristo, la fama adquiere otra actitud en la vida de uno. Es otra cosa. ¿Por qué? Porque la fama ahora es favorable. Porque la gente dice de nosotros, mira cómo era y cómo es ahora. ¿Qué le habrá pasado a la gente? ¿Qué bicho le habrá picado al vecino? ¿Qué bicho le habrá picado a la vecina? Porque te acordáis que antes se enojaba porque volaba una mosca. Y si no volaba una mosca también se enojaba. Era malas pulgas, era que era. Entonces ahora no es así. Es amable, estáis fijando en la sal, nos saluda. Cambió el vecino. Buena fama. Buena fama. Entonces se hace famoso. ¿Por qué? Porque tuvo un cambio de actitud. Quizás no nos van a seguir multitudes, probablemente. Pero sí vamos a andar de boca en boca. De boca en boca. Porque la gente lo comenta. Lo queramos o no, nos guste o nos disguste, la gente lo comenta. La gente habla de nosotros. Para bien o para mal. Esperemos que sea siempre para bien. Amén. Que hablen las cosas buenas de nosotros, siempre. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se difundió la fama de Él por todo lo que hacía en su ministerio. Es imposible que esto quede callado. Vamos al texto base. Lucas, por favor. El Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 24 al versículo 29. Lucas 7, del 24 al 29. Dice así: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, Jesús está hablando: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí. Os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Amén. Sigue diciendo la Escritura:
Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: aquí pues compararé los hombres de esta generación, ¿y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en las plazas, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos, ¿no es cierto?, y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Amén. Hasta el 39. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Jesús entonces se enfrenta a dos líneas de comentarios: los que están a favor y los que están en contra. Es así. Nuestra vida cristiana siempre va a ser igual. Nosotros, si nos enmarcamos, si nosotros nos preocupamos de agradarle al mundo, nos vamos a meter en un gran problema. Porque no siempre agradarle al mundo significa que le agradamos a Dios. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en agradarle a Dios, no siempre vamos a ser aceptados por la gente. Porque nos van a tildar de fanáticos, de esto otro. Entonces, aún así nosotros tenemos que, con la ayuda del Señor, agradarle a Dios. Amén. Vivir para agradarle a Dios. Amén. Eso va a traer una fama a nuestra vida. Eso va a traer un reconocimiento a nuestra vida, sea favorable o sea desfavorable. Pero cuando nosotros nos enfocamos en Dios, ustedes no sé si han fijado en las reflexiones, yo siempre le he dicho a usted al estilo de Dios. Le escribo al estilo de Dios y doy una cita. ¿Se han fijado qué cita es? Al estilo de Dios hay una cita bíblica. Y les digo, se las dije del púlpito la otra vez, y les dije: estúdienlo. Hebreos capítulo 11. Los héroes de la fe. Ahí está entonces la plantilla, ahí está el molde de lo que significa ser bendecidos al estilo de Dios. Enfocarnos en Dios, enfocarnos en Cristo, enfocarnos en su palabra va a traer fama a nuestras vidas. Va a traer fama a nuestra vida. Amén. Gloria al Señor, amén. Entonces, ¿qué esperaba la gente de Juan? Todos tenían un ideal de Juan. Estaba profetizado de que Juan el Bautista vendría. Aún así, la gente estaba expectante, algunos, y todos se forman una idea. Cuando empezó la radio Armonía, hace muchos años atrás, me parece que cerca de 40 años, yo la escuchaba y había una voz de una hermana, que era la hermana María Soledad. Y todos tenían, por la voz, todos tenían, claro, una idea, se formaban una idea en su cabeza de cómo era la María Soledad. Un sobrino por parte de mi esposa se le imaginaba una rubia alta por la voz, y todos tenían una imagen por la voz de quién era María Soledad. Hasta que la conocimos en persona.
Y no era como la gente se le imaginaba. La voz era la misma, pero no era lo que la gente se imaginaba. Cuando, sin detalle, ahí nomás. Ahora, cuando la gente espera a Jesús, ¿saben ustedes por qué liberaron a Barrabás y no a Jesús? Porque ese era el ideal de la gente con respecto a su libertador. Ese era. Eso es lo que esperaban de Jesús. Ellos esperaban a un Jesús guerrero, a un Jesús revolucionario, tal como era Barrabás. Entonces la gente, y estoy hablando de la gente judía, porque de ellos dependía que Jesús viviera o que no viviera. Y cuando le dieron la oportunidad de elegir entre uno y otro, eligieron, pero al unísono, Barrabás, Barrabás, Barrabás. No Jesús. ¿Por qué no Jesús? Si acabamos de ver en Marcos que Jesús hizo mucho bien a la gente, a la comunidad, y su fama corrió por todos los lugares, porque la gente quería un líder revolucionario, quería un líder que se fuera a las almas, y a través de la fuerza, ¿no es cierto?, a través de la guerra, sacar el esclavo, el yugo de esclavitud de los romanos. Ellos estaban sujetos bajo Roma. El primer vislumbre lo encontramos nosotros en el Getsemaní. Es el primer vislumbre de sus cercanos, de los suyos, que estaban en la misma línea prácticamente de la comunidad. Porque cuando Jesús fue entregado por Judas Iscariote, con un beso fue entregado, ¿qué hizo Pedro? Sacó su espada y le cortó la oreja a un soldado. ¿Qué dijo Jesús? Bien, vamos, estamos bien. ¿Esa es la línea? No habían entendido en 3 años de ministerio, en el instituto bíblico de los institutos bíblicos, el maestro de maestros, con el Señor de señores, no entendieron ellos, no captaron cuál era la micro que les servía. Seguían creyendo que el asunto era con sus fuerzas, con espada. A Zorobabel ya se lo había dicho Dios. No es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu. Se lo había dicho Dios a Zorobabel. Oye, para un poquito. No es con ejército, ni con espada, sino que con mi espíritu. Amén. El Señor Jesús reveló en su ministerio que Él era una paloma, manso como una paloma. No era la línea, la violencia no era la línea. Nunca fue el objetivo del Evangelio. Nunca. Y nunca lo ha sido. Sino que solamente el amor y la misericordia. Amén. Entonces, la fama sigue a Jesús, pero en la crucifixión prefirieron a un delincuente que al santo de Israel. Es porque la gente se vislumbra algo, la gente se imagina algo. ¿Qué salieron a ver entonces? ¿A qué salieron a ver? Dice la versión PDT de Lucas 7, dice, yo leí hasta el 39, que en realidad es hasta el 29, y aquí hubo una equivocación en la escritura. Dice, después que los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comienza a hablar a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? Hierba azotada por el viento. Entonces la gente se imagina cosas, la gente cree cosas. Aunque la Biblia, la profecía había dicho que iba a venir un profeta con el espíritu ¿de quién? Con el espíritu de Elías, con un objetivo que era preparar el camino del Señor y atraer el corazón, ¿no es cierto?, de la gente, de los padres, de los hijos de los padres, es decir, preparar el camino del Señor. Pero la gente tenía otros ideales. ¿Juan fue famoso?
Juan adquirió fama. En cierta manera sí. Amén. Vayan conmigo por favor al libro de los Hechos, capítulo 11. El libro de los Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 26. Hechos 11, 26. Dice así. Y se congregaron allí, estoy hablando de la primera iglesia, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos del Señor se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí surge el nombre cristiano, por primera vez en Antioquía. ¿Cuánto duró el trabajo? Un año. Un año. Trabajaron todo un año, como los seguidores de Cristo, como los discípulos de Cristo. Pero el hecho de trabajar todo un año les valió entonces un nombre. Se ganaron un nombre y una fama por el trabajo de un año. ¿Y cuál fue el nombre? El que usted y yo tenemos todavía. Cristiano. Algunos dicen que se refiere a pequeño Cristo, que significa pequeño Cristo. Entonces, el nombre se gana, o esa fama se gana respecto de un trabajo de un año. Entonces, bendito sea nuestro Señor, amén, porque necesitamos su ayuda, ¿ven? Para tener buena fama, así como la tuvo el Señor y como la han tenido los discípulos de Cristo, al ser cambiado su nombre, que Dios nos ayude, amén, a tener esa buena fama delante de Él. Ahora, la fama se puede desvirtuar. La fama se puede desvirtuar. Desvirtuar significa alterar la verdadera naturaleza de algo. Cuando el Señor nos lavó, nos trajo a su camino, nos hizo una nueva criatura. Entonces, una nueva criatura es un árbol nuevo, es una persona nueva. Nosotros no buscamos la fama. La fama llega de acuerdo a lo que demos como nuevo árbol, como nuevo fruto. Llega sola. Como lo dije antes, la gente comenta de nosotros y dice los cambios que hemos tenido. Porque la gente no es ciega y aunque usted no lo crea, usted está en los ojos de todos sus vecinos, como nosotros. Toda la gente nos está observando y nos está viendo. Y se están dando cuenta y usted sale con la Biblia debajo del brazo o en la cartera, lo que sea, pero ellos saben que usted es evangélico. Ustedes saben que somos evangélicos. Entonces la gente está así con los ojos con nosotros. Así. Entonces nosotros no debiéramos preocuparnos por la fama. Porque la fama, buena fama estoy hablando, ¿no es cierto? Va a llegar o debiera llegar a nosotros así como nada. ¿Por qué? Porque es una actitud natural nuestra. Es lo natural. Pero cuando se desvirtúa, entonces empieza a alterar la verdadera naturaleza del nuevo nacimiento, del nuevo fruto en nosotros. Esa palabra se desvirtúa, entonces empieza a perder el objetivo, se empieza a perder el norte, nos empezamos a equivocar y la gente, aunque usted no lo crea, lo sigo insistiendo, se da cuenta de eso. Y en alguna oportunidad yo iba a la iglesia antes, yo la veía cuando salía usted, no había nadie, pero allá abajo así detrás de las ventanas, de las cortinas que lo estaban viendo. Yo lo veía usted cuando se iba a la iglesia. Y ahora no va. ¿Qué le pasó? Entonces, tenemos que tener cuidado nosotros. Porque todos los ojos nos están mirando. Así es. Todos los ojos nos están mirando. Entonces, cuando se desvirtúa, mire, vaya conmigo allá a Mateo, capítulo 20. Mateo, capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28. Y alguien que me lea, por favor, Marcos 10, 35 al 45. Yo voy a leer Mateo 20, del 20 al 28. Y alguien que me lea Marcos 10, del 35 al 45. Dice así Mateo 20, 20 al 28.
Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postándose ante él y pidiéndole algo. ¿A quién mandaron? A la mamá. Miren, un paréntesis. La Iglesia Católica, ¿sabe usted por qué le ora a María? Eso tiene un sentido para ellos. Ellos le oran a María, porque ellos dicen, si tú le pides directamente a tu papá una moneda o un dulce, un niño, lo más probable es que no te la dé. Es muy probable que no te la dé. Pero si tú le pides a tu mamá y que tu mamá interceda por ti ante tu papá, seguro que te la da. ¿Por qué? Porque la mamá lo va a convencer al papá. La mamá va a convencer al papá que le dé la moneda o que le compre el dulce al hijo. Porque las mujeres tienen poder de convicción. Amén. Amén. Entonces, bajo ese dominio que tiene la mujer del hombre en algunas áreas de su vida, entonces convence al papá. Convence al papá entonces ellos dicen, por eso es que nosotros oramos a María. ¿Por qué? Porque María convence al Padre. María convence a Dios que nos conceda las peticiones de nuestro corazón. ¿Está bien? Está mal. Está mal. Súper mal. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6 dice, y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie, escúchame, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino. Jesús es el único puente. No hay ni Judas Tadeo, no hay ni María, no hay ni este otro. No existe nadie más. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, único camino, único, no hay otro camino. Entonces ese texto echa por tierra cualquier otro texto o cualquier otra, no es texto, en realidad una interpretación de alguien. Entonces dice, Mateo 20:20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena, da la orden, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué significa eso? Una desvirtuación, ¿no es cierto? Desvirtuar la fama, desvirtuarla. ¿Por qué? Porque todas las mamás siempre quieren lo mejor. En sí la petición era maravillosa. ¿Por qué? Porque estoy asegurado, mi hijo uno a la izquierda y otro a la derecha, estamos dados, al otro lado. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. No tienes idea. No sabes lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. ¿Ven? Y hasta el 28. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. No es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por Jesús. ¿Cuándo venía? ¿Cuándo venía Jesús? Un día lunes. ¿Se acuerdan? Lo comenté yo un domingo. Que en las redes sociales que Jesús venía un día lunes. Entonces, y la gente, algunos se asustan, algunos, aleluya Señor, si es así, que venga nomás, que venga nomás, que nadie lo detenga. Pero imagínense ustedes, esto es una planificación de Dios. Todo es una planificación de Dios. Jesús dijo con respecto a su venida, solamente mi Padre sabe. Así es. Solamente mi Padre. Aquí ellos quieren planificar, esto es una planificación familiar. La madre con sus hijos es una planificación familiar. Casi que eran chilenos, se querían arreglar los bigotillos.
Entonces dice, está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué? Porque se estaban asegurando. Se estaban asegurando ellos solamente. Entonces no correspondía. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñoreen de ellas? Y los que son grandes ejerzan sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Amén. ¿Entre quiénes? En la iglesia del Señor. Nosotros somos la iglesia del Señor. Amén. Entonces, entre ustedes no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. La pregunta es, ¿les habrán quedado ganas a estos dos hijos de sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda con la respuesta de Jesús? Entonces ellos querían una fama diferente. Somos 12, pero nosotros queremos estar un peldaño más arriba. Por eso que los otros 10 se enojaron. Se enojaron con ellos. Querían estar un peldaño más arriba. Jesús toda la vida había enseñado. Todo su ministerio había enseñado con respecto a la igualdad. Con respecto a la igualdad. Por eso le lava los pies al Señor. En una señal de humildad, para que ellos entendieran que ese es el camino. Si no es primero el que llega aquí, no voy a decir nada, no me atendía. Pero aquí no es primero, ¿no es cierto?, el que tiene más grado, no, dice el Señor, el que quiere ser primero tiene que ser el último. Amén. El que quiere ser el último, o sea, tiene que ser el último. Ese en el reino es el primero. Si el orden de Dios no es nuestro orden, no es nuestro orden. Así es. El orden de Dios es diferente. Por eso que yo les invito siempre, lean Hebreos 11, los héroes de la fe, porque están divididos en dos grupos. Primer grupo son los que taparon bocas de leones. Y el segundo grupo son los que fueron aserrados. O sea, son totalmente polos opuestos. Pero los dos son grupos victoriosos. Los dos son grupos victoriosos. En Cristo, en Dios. Por eso que mirar el Evangelio, caminar el Evangelio de acuerdo a mi mentalidad, de acuerdo a lo que yo creo, estoy súper mal. Porque no estoy alineado con Dios. Si acá el deseo de la mamá es bueno. Es loable. Es loable. Pero no es la planificación de Dios. ¿Alguien que lea Marcos, parece que era? ¿Sí? ¿Quién lo tiene? Marcos 10, del 35 al 45. Lo tengo. 10 versículos, ¿eh? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muchas gracias. ¿Se dieron cuenta la diferencia entre un pasaje y el otro pasaje? Ambos hablan lo mismo, pero hay una diferencia. El primero nos habla de que la mamá intercede. El segundo de Marcos nos dice que ellos fueron directamente. O sea,
es un asunto familiar. Es un convenio familiar, hay una conversación familiar. En el primero, mamá, dile tú. A ti puede que te escuche todo. Tú como soy humilde, entonces, mamá, anda tú y le decís, fuera mamá. Y después, el Evangelio de Marcos, fueron ellos directamente, identificados con nombre, ¿cierto? Fueron ellos directamente. Entonces, ellos lo que buscaban era un acomodo personal. Un acomodo personal. Eso se da hoy día en la iglesia, igual. Se da también en la iglesia. Es acomodarse, ¿cierto? Acomodarse de alguna u otra manera, buscar un cargo porque te da estatus en la iglesia. Yo lo he hecho en más de una oportunidad, en algunas de las pocas que fui trabajos pastorales o convenciones pastorales, se da mucho eso, se da mucho. ¿Cuántos miembros tiene la iglesia? Y se van dando grupos. Los que tienen sobre 500, un grupo, los que tienen menos de 500, otro grupo, los que tienen 300, otro grupo. Los que tienen de 0 a 50, solo con el Señor Jesucristo. Porque no es atractivo ante los ojos de los hombres, no es atractivo. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en Dios. ¿Qué es atractivo para Dios? Dice su palabra que un alma tiene el valor más que todos los tesoros que hay en el mundo. Amén. Ese es el valor de Dios para una persona. Así es. Pero ante los ojos de los hombres, ganarse una persona para Cristo es casi nada. Es casi nada. Ante los ojos de los hombres. Pero para Dios se provoca una algarabía en los cielos. Aleluya. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Uno. Amén. Hay fiesta en los cielos. Amén. Entonces, y sí, ganamos una almita para el Señor. No provoca nada. Ganamos 500. Aleluya, Señor. Nos ganamos 200, 100 para Cristo. No es lo mismo que uno. A los hombres. Al estatus de los hombres, al nivel de los hombres. Pero se provoca una fiesta en los cielos. Amén. Por una sola. Por una sola. Para allá vamos nosotros. Amén. Gloria al Señor. Amén. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Buscar la fama. Buscar la fama es buscar validación y atención externa. Buscar la fama, es decir, me muevo y me quiero hacer famoso. Entonces, como me quiero hacer famoso, vamos a hacer un culto y vamos a usar banderas. Las hermanas van a usar banderas y vamos a usar velos. Y empezamos a crear un ambiente diferente al que hemos tenido toda la vida. ¿Por qué? Porque queremos ser famosos. Buscar la fama. Entonces, hay muchas congregaciones que se mueven a través de eso. Así es. Hacen diferentes shows, y a través de ellos empiezan a captar oyentes y asistentes. Pero prediquen usted la palabra. Usted entregue un mensaje doctrinal, no queda a nadie. Porque no interesa, no les agrada, no les gusta a la gente. No les gusta eso, les gustan otras cosas. Les gusta la diversión y que esto y que esto otro, pero llevarlos a la palabra no les agrada. Miren lo que pasaba con los religiosos de la época del Señor. Mateo 6, del 5 al 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Es una postura de buscar la fama. Entonces, ¿cómo lo hacían ellos? En la esquina, en las plazas, de pie. La otra vez comentaba el pastor Harry que se echaban unos aceites, ¿sí?
Se echaba un aceite en la piel para verse más brillante y simular la presencia de Dios. Oh, el iluminado. El iluminado. Seguramente pensando en lo que va a suceder a Moisés. ¿Se recuerda cuando subía a Sinaí? Bajaba como un farol, tenían que ponerle un paño. Pero eso es lo que buscaba Moisés. Eso es lo que él ganaba por el hecho de estar cerca de Dios. Pero los otros no, pues no les interesa estar cerca de Dios. Porque cerca de Dios tenemos corrección. Dios nos raya la cancha, va a ir mal así. Pues. Este es el camino. Y Dios nos raya la cancha y nos dice que el pecado es pecado y la santidad es santidad. Pero un religioso o una religiosa que busca fama, ¿qué está buscando? Validación y atención externa. Quiere entonces que los ojos se enfoquen en él. Que la mirada esté en él. Para eso entonces hay que provocar algo. Hay que provocar algo. Dice entonces, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, nos dice a nosotros el Señor, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu dormitorio y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí viene la fama. Te va a recompensar en público. Ahí va a ser famoso y va a ser famosa. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo al estilo de Dios. Encerrado. En mi dormitorio, puerta cerrada, calladito, sin ventilar nada a nadie. Porque mi Padre, porque su Padre, que ve ¿dónde? En lo secreto. Si eso es lo maravilloso, que Dios ve en lo secreto. Amén. Entonces dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Hablan, como bichonas, ¿cierto? Hablan. Palabrería, dice el Señor, que es palabrería. ¿Creen ellos que por eso van a ser oídos? ¿Quién decía, sé propicio a mi pecador? Esa era la oración. ¿Cierto? Ese publicano que está pegándose en el pecho. Y el otro está parado al lado, ¿cierto? Así como Pablo Silavario, así el pecho inflado. Y diciéndole a Dios todo lo que él era como hombre. Esta es mi fama a Dios. No soy como los otros hombres, como los pecadores. Ayuno 2 veces a la semana. Así soy yo, Dios. Inflado, ¿cierto? Bien parado, inflado. Ayuno 2 veces a la semana. Y es más, doy diezmo, y aquí los pastores deberían estar en la iglesia, dicen mucho. Doy diezmo de todo lo que gano. Doy diezmo de todo lo que gano, decía él. Y mira para abajo y ve al otro, y el otro ni siquiera era capaz de levantar su cabeza. Ni siquiera era capaz de mirar el cielo. Porque se sentía tan mal, tan pecador, tan humillado, tan miserable. Y el otro miraba al cielo así. Pero no soy como este. Menos como este. Menos como este. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué oración escuchó primero Dios? Cortita. Sé propicio a mi pecador. Y el otro, bla, 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 llenó de palabras a Dios. ¿Qué mira Dios? ¿Las palabras? ¿Qué mira Dios? El corazón. Dios mira el corazón del hombre y el corazón de la mujer. Ahí se enfoca Dios. En nuestro corazón. No en lo que digamos o en lo que no digamos. Dios conoce el corazón. Por eso que Dios escuchó primero a este pobre hombre que se sentía terriblemente miserable. Lo escuchó a él primero. Porque era digno de ser escuchado, porque el hombre estaba humillado.
Entonces el otro tenía su fama, seguramente la mejor silla de la sinagoga era de él. Porque todos sabían que ayunaba 2 veces a la semana y que daba diezmo de todo lo que ganaba. Entonces obviamente que tenía su primer lugar, tenía su lugar predilecto. Y si hay que orar por algo, él tiene la oración. Si hay que hacer esto, él lo tiene. ¿Por qué? Porque el que aborta para la iglesia, el que aborta para la sinagoga. Por lo tanto, démosle la preferencia a él. Y todos los demás que esperen. Él tiene el primer lugar. Para el hombre, para la sociedad. Pero para Dios no. Para Dios no, jamás ocupó un primer lugar. El humillado sí. El humillado sí. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Y vamos a Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Ahora el versículo 16 al 18. Siempre ahí en Mateo capítulo 6. Dice, Jesús y el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, que ellos demudan, que dice, demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Entonces, austero significa retirado, mortificado, penitente. Entonces, la actitud del religioso que quiere crear un ambiente, que quiere crear cierta fama hacia su vida, busca la fama, quiere ser reconocido por los demás, quiere ser reconocido por los padres. Él tiene una postura. Como vamos a entrar en ayuno, entonces demudo mi rostro. Pongo cara que estoy ayunando. Tengo que poner cara de ayuno, cara de sufrido. Esa cara. Entonces, ¿se fijan ustedes? Eso es buscar una fama, crear un ambiente para, ¿te has fijado? Él ayuna, pero salvaje va a ayunar. ¿Por qué? ¿No le has visto la cara? Se nota que el hombre está ayunando, se nota que la mujer está ayunando. Entonces, esa es la actitud de los hipócritas del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús enseña algo totalmente diferente. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Que no se note, dice. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Amén. Entonces la actitud es esa. Esa es la actitud correcta de la iglesia. Esa es la actitud correcta de los renacidos y de la renacida en Cristo. Entonces nosotros no buscamos fama. Porque el que busca fama tiene que tener una postura diferente. Tiene que crear un ambiente diferente. Tiene que llamar la atención. Tiene que hacer algo para que los ojos se centren en él o en ella. Es el que busca fama. Pero los que tenemos fama por los cambios que hay en nuestra vida, llegan intrínsecamente por haber sido revestidos de Cristo, por haber sido regenerados por Dios. Porque la santidad de Dios se llega a nuestra vida y nosotros ya tenemos cambios de conducta, cambios de vida, reales, tangentes, visibles para el tercero en nuestra vida. Y eso va a llevar los comentarios de la gente. Y escúcheme bien esto. Escúcheme bien esto. Usted no le crea a todo espíritu. No hay que creerle a todo espíritu. No hay que creerle a toda la gente que habla cosas. No. No es así. Usted tiene que estar tranquila y tranquilo si su testimonio es real delante de Dios. Amén. Eso es lo que nos tiene que mantener siempre tranquilos, serenos. ¿Por qué? Porque no le estamos agradando a los vecinos, le estamos agradando a Dios. Y por ende, tenemos un reconocimiento del entorno. Por eso que los discípulos, Hechos 11:6, dice que fueron llamados cristianos por primera vez después de haber trabajado un año. No es un nombre impuesto por ellos. La gente hizo una comparación.
La gente que conocía el ministerio de Cristo comparó el trabajo de ellos y dijo, oh, estos se parecen a Cristo, se parecen a Jesús, hacen lo mismo que Jesús, por lo tanto, los llamaremos cristianos. Cristianos. Y de ahí nosotros asumimos el nombre de cristianos. Pero es de un trabajo, es gracias a un trabajo que se llevó a cabo. Con nosotros debe ser exactamente lo mismo. Ahora bien, para concluir, Juan el Bautista no tuvo iglesia. ¿O tuvo iglesia? ¿Tuvo sinagoga Juan el Bautista? Recuerden que perdió la cabeza. No tuvo iglesia Juan el Bautista. ¿Qué dijo Jesús de Juan el Bautista? ¿Qué dijo Jesús de Juan el Bautista? Les digo que Juan es más que un profeta, dijo Jesús. Juan es más que un profeta, dijo Jesús. Les digo que Juan es el mejor hombre que ha nacido. ¿Cómo? Esto es la PDT. Les digo que Juan el Bautista, que Juan es el mejor hombre que ha nacido. Sin embargo, el menos importante en el reino de Dios es más importante que Juan. Pero Jesús habla de Juan y dice que es el mejor hombre, nacido de mujer. ¿Se puede nacer no de mujer? ¿Por qué dice nacido de mujer? ¿Acaso hay otro tipo de nacimiento que no sea de mujer? La concepción. ¿Por qué dice entonces de mujer? Porque Jesucristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo. A través de una mujer, pero no fecundado por un esperma. El Espíritu Santo hizo un milagro ahí. ¿Amén? Entonces, Juan el Bautista no tuvo iglesia, no tuvo sinagoga propia. Sin embargo, Jesús dice de él que es el mejor hombre. El mejor hombre nacido de mujer en el mundo, en la tierra. Fue el mejor hombre. Juan el Bautista no lo siguieron grandes multitudes. No nos olvidemos nunca que cuando Jesús va para ser bautizado por Juan, Juan se resiste. Juan no quiere bautizar a Cristo. Porque él sabía quién iba a bautizar. No nos olvidemos que cuando María visita a su prima Elizabeth, mamá de Juan, dice la Escritura que el bebé que estaba en su vientre, ¿cuál era el bebé? Juan el Bautista. Juan el Bautista dice que saltó en su vientre y fue llena su mamá y él del Espíritu Santo. Juan el Bautista entonces es un hombre lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. De ahí. Pero la clasificación humana, la clasificación del ser humano, te clasifican de acuerdo a lo que tienes, visible. No tuvo iglesia propia. No lo siguieron multitudes. No quiero, Señor, bautizarte, porque tiene que ser al revés. Yo necesito ser bautizado por ti, porque Él sabe que es el Mesías, sabe que es el Salvador del mundo, por eso es que se resiste. En cambio Jesús le dice, es necesario que se cumpla toda justicia. Y ahí Juan agachó el moño y bautizó a Jesús. Y lo bautizó en obediencia a lo que Jesús hizo por él. Pero dense cuenta ustedes, entendamos esto así a cabalidad. El mundo, y estoy hablando ni siquiera del mundo, de las iglesias, de los ministros de Cristo, clasifican de acuerdo a lo que uno tiene, de acuerdo a lo que el ministerio tiene, de acuerdo a lo que el pastor tiene. Y ahí viene la clasificación, pero Dios no es así. El Señor no es así. Clasifica a Juan como uno de los más grandes y nunca tuvo sinagoga.
nunca tuvo iglesia propia. Y sus seguidores después se desaparecieron, los seguidores de Juan. ¿Por qué? Porque Juan les dijo, síganlo a él. Porque le preguntaron, ¿y tú eres el Mesías? No, no soy el Mesías. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezar la senda. No soy el Mesías. Él es el Mesías. A él sigan. Gloria al Señor, amén. Amén. No lo siguieron grandes multitudes, después se dividió y fueron seguidores de Cristo. No vivió muchos años. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Decapitado, ¿eh? No vivió muchos años. No escribió libros. ¿O hay algún evangelio de Juan el Bautista? No escribió libros. En cambio, Jesús dice que es el más importante, que ha sido el más grande. No murió dignamente, murió decapitado. ¿Por quién? Por Herodes. ¿Y por qué lo decapitó Herodes? Porque decía la verdad, ¿no? ¡Herodes! No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Así le gritaba Juan el Bautista a Herodes. Y Herodes le tenía temor, le tenía miedo a Juan, tenía temor. Sabía que Juan no era cualquier hombre, era un hombre lleno de Dios, lleno del poder de Dios. Aún así, vivió poco, fue decapitado por Herodes. ¿Por qué? Porque se lo pidió una mujer, una danzarina, la famosa Salomé. ¿Ah? La Salomé le bailó y quedó loco Herodes. Pide hasta la mitad de mi reino te doy. Y le dijo, no quiero la mitad de tu reino. Quiero la cabeza del Bautista. ¿Influenciada por quién? Por su mamá. Quiero la cabeza del Bautista. Y como él le había prometido, quería dar lo que ella quisiera, mandó a decapitar a Juan. Murió, ¿no es cierto? No murió muy dignamente, pero reconocido por el Señor como el más grande. Amén. Más grande. No fue adinerado. No tenía cuenta corriente, ¿no es cierto? Quizás no fue muy popular. En cambio, para el Señor fue el más grande. Amén. Y el Señor todo lo sabe. Entonces, para los estándares de las celebridades de hoy, Juan fue un fracaso. Sin embargo, Jesús dijo que era el más grande. Entonces, si nosotros buscamos la aprobación, e inclusive de nuestros padres, si nosotros buscamos la aprobación de nuestros hermanos, de congregaciones vecinas, de pastores vecinos, si buscamos la aprobación de ellos, estamos perdidos. Estamos perdidos. Porque la evaluación de ellos es diferente a la evaluación de Dios. Amén. La evaluación es totalmente diferente. Entonces, no buscamos fama, no la buscamos. Pero sí, porque si la buscamos tendríamos que tener una postura hipócrita. Colocarnos caretas. Demostrarnos algo que realmente no lo somos. Pero sí, si nos aferramos a Dios, nos aferramos a Cristo y a su palabra, y empezamos a caminar en ella, a desenvolvernos en ella, la gente va a hablar de nosotros. Termino con un testimonio. ¿Lo quieren escuchar? Amén. Gracias, amado pastor y amigo, y mi amiga amada. Cuando estaba en la Asamblea de Dios, estoy hablando de muchos años atrás, gracias, hermana. Yo también la amo. Entonces, empezamos a tener baja asistencia. Baja asistencia, muy baja asistencia. Un tremendo templo, grandote. Y un hermano llegó con una idea. El hermano dijo,
¿Sabe, pastor? Le dijo, en tiempo estaba el pastor René, le dijo, pastor, lo que tenemos que hacer aquí es una campaña de sanidad y milagro. Eso es lo que va a cambiar nuestra congregación. Si nosotros hacemos un milagro aquí, un milagro, se nos va a llenar la iglesia. Yo no estaba de acuerdo, pero me quedé callado porque a mí me decían el bombero allá. Siempre andaba apagando el fuego, me decían según ellos, y era así. Entonces me quedé callado, yo nunca estuve de acuerdo. Porque yo digo las cosas no son así. Así es. No son así. Entonces, llegaron en reunión de líderes, se tomó la decisión de hacer esa campaña. El predicador de esa campaña fue el mismo que propuso la idea. Fue el mismo que propuso la idea. Él fue el predicador de esa campaña. Que no fui yo, obviamente, yo estaba en contra de eso. Entonces, se empezó a invitar. Me imagino como un mes de anticipación. Con parlante, con megáfono. Traiga a su enfermo, una campaña de vinagre, una campaña de vinagre. Empezó la campaña el día dicho, anunciado. Me acuerdo muy bien esto, hermano, que a mí me dio pena. Me dio mucha pena. Porque hay hermanos que son sinceros. Hermanos que son sinceros, pero se equivocan ¿en qué? En los planes de Dios, en los designios de Dios. Se equivocan. Y quieren prácticamente ayudar a Dios. ¿Qué pasó con Abraham y Sara? Dios hizo una promesa. ¿Y lo quisieron ayudar? Claro. Si le dijo Sara a Abraham, allégate a mi sierva, y a través de ella voy a tener hijos. Entonces eso es querer ayudar a Dios. Y lo único que hacemos es entorpecer y trastocar los planes de Dios. Entonces los hermanos creyeron ellos que era la fórmula, que era la solución para poder de esa manera aumentar la asistencia en la congregación. Y me da pena porque es lo que he llegado a decir. De repente hay hermanos que son sinceros y creen que es la forma. Y me acuerdo cuando va a empezar la campaña y llega un vecino en silla de ruedas, un inválido en silla de ruedas. Esa era la gran tarea. Porque eso es lo que estaba en la mente. Si este inválido sale caminando, se nos llena el templo. Y es así. Si así empezó la fama de Jesús. Eso es el primer texto que leímos en Mateo. Se divulgó la fama de Jesús por su predicación, sus milagros y sanidades. Entonces ahí estaba el enfoque. Llegan, echan al caballero, lo colocan adelante en la silla de ruedas. El hermano hace la predicación y llegó el momento de orar por los enfermos, por los milagros. Yo cuando vi la acción, yo me imaginé a los profetas de Baal gritando, saltando, quedaban sin voz, sus gargantas rasgadas, porque no fueron escuchados por Baal, los profetas de Baal. Nunca los escucharon. En cambio Elías le tiró agua, hizo una zanja a la orilla del holocausto y la zanja se llenó de agua. En mi tarea, Padre, ahora viene la tuya. Descendió fuego, lamió las piedras, secó el agua, se pulverizó todo. Porque es de Dios. Amén. Ese es un plan de Dios. Amén. Es un plan de Dios. Mi pobre hermano que predicó esa vez, su garganta rasgada, gritando ya por sanidad, por milagro, y el caballero entró en silla de ruedas y se fue en silla de ruedas. Fracaso. ¿Por qué? Porque es hecho algo por el hombre. Así es. Jesús enseñó claramente, si fue tan claro Jesús. Ustedes tienen el ministerio de la reconciliación. Vayan, reconcilien al mundo con Dios.
Pero escúcheme bien, dice Jesús. Si ustedes entran a una ciudad o a una casa y no son recibidos, no se queden ahí, limosneando, para ser recibidos. Ustedes den la media vuelta y váyanse de ese lugar. Entonces eso es lo que nos cuesta entender a nosotros. Dios tiene un plan. Y es el plan eterno de Dios. No es de todos la fe, dice la palabra. No es de todos la fe. No es de todo el conocimiento. No es de todos. Usted y yo tenemos fe, tenemos conocimiento. ¿Por qué? Porque somos encachados. Porque viven en Maipú. Y otros vivimos más allá. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Se nos apareció, nos llamó, nos lavó y nos hizo acepto delante del Padre. Amén. Pero es una planificación de Dios. Cristo murió por todos, por todos. Amén. ¿Y quiénes reciben entonces la salvación? Los que creen. Los que creen. Entonces Jesús dice, no fuercen las cosas. No las fuercen. Entonces, los testigos de Jehová hace años atrás golpean la puerta y que le colocan el pie abajo a usted, a la puerta. Pero no se da cuenta, quería cerrar, y el pie abajo. No, que quería compartirla. Y te colocan el pie para que la puerta no se cierre. Eso es forzar una situación. No es así. El Evangelio no entra por amenaza. El Evangelio no entra a punta de cañón, o a punta de pistola, a punta de cuchillo. No entra así. El Evangelio entra por una necesidad personal. Amén. De cuando somos confrontados a la condenación eterna, cuando somos confrontados a la pérdida de vida eterna, ahí entonces el hombre y la mujer empiezan a tomar decisiones. ¿Queremos fama? No la queremos. La fama llega producto de un nuevo nacimiento, producto de los nuevos frutos que damos como árbol nuevo. Fuimos insertados en el buen olivo, siendo olivo silvestre. Entonces, hoy día, o fuimos olivo silvestre, hoy día no lo somos. Hoy día estamos insertados en el buen olivo. Por lo tanto, tenemos que dar buen fruto. Aleluya. Buen fruto. Amén. Buen fruto. Amén. Amén. Pónganse en pie, por favor. Oramos a nuestro Padre. Aleluya. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Honramos su nombre, Señor. Así es. Glorificamos su nombre, Señor.